Hey, ¿qué onda? Hoy vamos a hablar del libro de Eugene Peterson llamado The Pastor. Este es un libro que únicamente está en inglés, entonces pues yo aprendí mucho, entonces puedo transmitirte un poco si es que no hablas inglés o si hablas inglés, puedes conseguirlo. Como siempre, 5 puntos: el sinopsis, el resumen, las citas, la reseña y el impacto personal. Eugene Peterson es un autor famoso. Lo que más conocen de él es que él tradujo la Biblia a una versión que se llama The Message. Es una versión muy contemporánea, cambia la forma que está escrito para que sea más entendible, más digerible. Es una de las formas más fáciles y enriquecedoras de leer la Biblia. No existe en español también, pero si entiendes inglés está increíble y sí hay varias citas que de repente traducen del inglés al español. Entonces, también es un autor de otros libros y es un pastor cristiano. Me encanta porque mezcla, no sé, tiene una combinación de reformado con pentecostal, no sé, como un teólogo contemporáneo muy respetado por teólogos jóvenes. Entonces es una mezcolanza, es respetado por muchísimas personas, y este libro es su biografía. Y no solamente es su historia, sino que tiene un enfoque un poco subliminal, pero yo podría decir que el enfoque del libro es que hay un tipo de iglesias que se enfocan en los programas, que los pastores son los ejecutivos, que su mayor meta es el crecimiento, y él habla de su propia lucha con ese estilo de iglesia y su enfoque que a través de los años fue transformado para ser enfocado mucho más en la oración, en la enseñanza de la Biblia, en su intimidad personal con Dios. En resumen, el libro pues es su vida. Entonces narra su niñez como un niño trabajando en una carnicería en Montana a querer ser un profesor teológico. Entonces estudia teología, a conseguir un trabajo como pastor porque es lo único en lo que puede conseguir un trabajo, y de repente que le agarra el gusto, planta una iglesia, pasó 30 años en esa iglesia y habla muchas anécdotas, historias de su experiencia ahí. Luego también habla de su retiro y cómo se enfocó más en ser un autor. Unas cuantas citas del libro para darte un poquito del sabor. Primera cita: mi trabajo no es arreglar a las personas, es dirigirlos en la adoración de Dios y vivir una vida en santidad. Habla de un tiempo donde él estaba tomando unos cursos de psicología y cómo estaba aprendiendo muchísimo acerca de la conducta humana, y estaba aprendiendo a ser muy útil como pastor y ayudar a las personas. Sin embargo, se empezó a dar cuenta que si él únicamente ayudaba a personas a arreglar su matrimonio, o ayudar a arreglar un conflicto con sus hijos, o a mejorar sus finanzas, pero no les estaba ayudando a enamorarse más profundamente de Jesús, a vivir una vida en santidad, a tener intimidad con Jesús, no estaba haciendo la obra de un pastor. Y de hecho dice, francamente, un psicólogo es mejor para atender cosas psicológicas. Mi meta como pastor no es únicamente ser de ayuda en tus circunstancias, sino de estimularte en tu relación espiritual con Jesús para que eso pueda profundizar. No quiero simplemente intentar arreglar tu problema, quiero ayudarte a acercar a Jesús, a adorar a Jesús. Otra cita: la meta no es la influencia, es la intimidad con Dios de los miembros de la iglesia. Tener una iglesia grande no lo facilita, lo complica. Entonces lo que dice es, cuanto más grande es tu iglesia, más difícil es tener una iglesia bíblica. No que sea imposible tener una iglesia grande y bíblica, pero la meta de la iglesia no es cuánta gente te conoce o cuánta gente te sigue o qué tan grande es la iglesia. La meta de la iglesia es que las personas que conforman esa iglesia puedan tener una relación íntima y profunda con Jesús. Última cita: mi meta es cambiar de un pastor competitivo a un pastor contemplador. Me encanta este contraste de un pastor afanado por el crecimiento, por ser una iglesia que destaca, a decir, sabes que mi enfoque ni siquiera es eso. Mi enfoque es ser un pastor contemplador, redescubrir las prácticas antiguas de contemplación en Dios, de oración a Dios, de meditación en su palabra. Eso es algo que yo necesitaba leer. Cuando hable un poco acerca del impacto personal, es
es algo que voy a mencionar, pero en general, cada vez más la meta es tener más seguidores, es tener más influencia. No es una competencia. Queremos conocer a Jesús y queremos que más personas conozcan a Jesús. La meta no es más grande, es más profundo. La meta no es mejor que ellos, es mejor que ayer. Reseña del libro. Yo le doy un 7 de 10. La verdad es que es un libro muy fácil de leer, entretenido, se pasa rápido. Yo lo escuché en Audible, pero está un poco largo, son 10 horas. Y aunque no es tedioso, es una inversión muy grande de tiempo para la historia de este hombre. Entonces, no es un libro así que recomiendo que lo tienes que leer. Es muy bueno, a mí me fascinó. Pero, como digo, es una inversión muy grande de tiempo. Si no quieres aventártelo todo, el capítulo 16 es el que yo sentí que era el más enriquecedor. Entonces, sí, 7 de 10 es un muy, muy, muy buen libro. Ahora sí, impacto personal. Acabo de empezar a retomar este canal, todavía no lo estoy promoviendo en mis redes sociales, entonces es un poquito, no sé, como limitado a un grupito que tiene tiempo siguiendo este canal y no sé, siento que eso me permite quizás ser un poquito más, no sé, que me valga un poco más o no sé, o simplemente ser un poco más honesto o abierto en mi relación personal con Jesús. Dentro del ministerio, los problemas de los cuales hablaba Eugene Peterson me describían a mí. Un pastor afanado, un pastor que estaba más enfocado en crecer la iglesia como una administración que en cuidar su intimidad personal con Jesús. Y me duele un chorro decirlo de esa forma. O sea, es muy fuerte porque, ay Dios, porque la meta del pastorado no es el éxito fuera. La meta del pastorado es el éxito interior. Y sí, o sea, es importante tu desempeño dentro de la iglesia. O sea, qué bueno ser un buen líder, qué bueno ayudar a otras personas a descubrir sus dones y talentos y crecer. Pero lo más importante como pastor es no perder la intimidad con Dios y estimular a otras personas a la intimidad con Dios en su propia relación. Y no sé, el escuchar a Eugene Peterson, había una historia donde él estaba descubriendo eso y dijo, ¿sabes qué? Ya delegué casi todas las actividades administrativas en la iglesia y quiero ser como los pastores de Hechos que se dedicaban a la oración y la lectura de la Biblia. Y le respondió otro pastor, dijo, oh, yo quisiera hacer eso, pero tengo que administrar esta maldita iglesia. Y cuando escuché eso dije, chin, ¿cuántos pastores nos perdemos de lo mejor por estar tan enfocados en la administración? Nos convertimos en Martas, frustrados porque estamos sudando y chambeando y trabajando y vemos a las Marías que están a los pies de Jesús diciendo, haz algo. Y Jesús voltea y nos dice con tanto cariño, estás afanado por muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, que jamás dejemos que la actividad del ministerio enfríe nuestra relación con Jesús. Ok, entonces esa es la reseña. El próximo libro va a ser El libro de los mártires por Fox, no Vicente Fox. Segunda vez que hago ese chiste zarra, por John Fox, un libro del siglo XVI, un libro muy antiguo, muy, muy, muy conocido. De hecho, por muchos años fue el tercer libro más vendido del cristianismo después de la Biblia y El progreso del peregrino. Y como siempre, si quieres 2 libros en audio gratis, tengo un link ahí en Audible para que puedas aprovechar. Que se bendiga.